Misionología, Larry D. Pate. Capítulo 1. La misión de Dios en las Escrituras. Punto clave de este capítulo. El ministerio intercultural tiene su origen en la naturaleza de Dios. Dios escogió a Israel para que participara en su misión de redimir a todo el género humano. El ministerio intercultural constituye el centro de la naturaleza y la razón de la existencia de la Iglesia. La clave para la participación del hombre con Dios en su misión es obedecerlo de todo corazón. Esta es también la clave para alcanzar las promesas y bendiciones de Dios. Dios no mira a ninguna cultura ni pueblo como superiores a otros, ni tampoco quiere que su iglesia los mire así. El carácter y la naturaleza de Dios son la base para estudiar la importancia del ministerio intercultural. Llegaremos a entender a cabalidad el reino de Dios y los propósitos divinos mediante una completa comprensión de su soberano control del universo y de la historia del género humano. El amor de Dios es el principio fundamental de la historia de la redención. La única característica de la naturaleza de Dios es la cual depende totalmente del género humano, es su amor. Para Dios, toda su creación es importante, pero Él ha escogido de un modo especial al hombre para que reciba su inmerecido favor y gracia. Desde el principio, Dios tuvo que encargar un dilema en lo que respecta al hombre. En toda la creación, Dios delega autoridad. Esto es cierto, es lo que respecta al reino de Dios en el cielo, así como en la tierra. Dios organizó a los ángeles como una jerarquía, dándoles distintos grados. La responsabilidad y autoridad de Dios le dio a un querubín específico una espléndida hermosura y una gran sabiduría y poder. Ezequiel 28:12-17. Le dio un trono y le confirmó autoridad para gobernar como primer ministro de Dios. Lucifer tenía un gran poder, una perfecta hermosura y resplandor, todo lo cual le había sido dado por Dios, pero también tenía libre albedrío en un determinado momento de la historia. Este ángel quedó tan deslumbrado por su propia hermosura y grandeza que traspasó su posición y trató de ser semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Encabezó una rebelión en el cielo, en la cual un tercio de los ángeles se le unió, tratando de establecer un reino espurio. Apocalipsis 12:4, 7 y 9. Por esa rebelión, Lucifer, ahora llamado Satanás, adversario, mereció el juicio de Dios y la expulsión del cielo, aun cuando
se encuentra bajo la condenación de la derrota final. Satanás todavía actúa en franca rebeldía contra Dios y sus propósitos, habiendo sido en origen un ángel de luz, ahora gobierna un reino de tiniebla. Su reino está en continua rebelión contra Dios. Cierto tiempo después de que Satanás fue expulsado del cielo, Dios hizo una creación a la cual también le dio libre albedrío. El hombre está libertad de escoger. Le otorga al hombre el poder de agradar a Dios, principalmente correspondiendo a su amor. Para tener comunión con Dios y amarlo, se requiere contar con su libertad moral de escoger. El vínculo del amor es mucho más poderoso que la fuerza del poder. Dios estableció su relación de compañerismo y comunión con Adán y Eva sobre el amor, no sobre la fuerza. Incluso les hizo partícipes de su señorío sobre la tierra. A fin de continuar en esa relación con Dios, solo tenían que pasar la prueba de una total obediencia a la voluntad de Dios, pero fallaron. Ese desastre identificó a la humanidad con Lucifer, que también había fallado en su prueba. Al crear seres morales, Dios se arriesgó a que lo desobedecieran. En primer lugar, Lucifer se rebeló, inició un reino contrario y sedujo la lealtad de un enorme número de ángeles. En segundo lugar, el hombre desobedeció y cayó en un estado de pecado y continúa de cadencia moral. En ese momento de la historia, el interrogante crucial era: ¿qué haría Dios al respecto? ¿Destruiría a Satanás y a sus seguidores, al hombre y a la tierra, todo con un golpe de su justicia? Pero la causa de las acciones de Dios radica en la naturaleza de su carácter. La historia de la redención la escribió el amor de Dios. Habría sido justificable que Dios destruyese a todos o parte de los rebeldes en su creación, pero Él había previsto la posibilidad del pecado y había ideado un número para rescatar al hombre. Ese plan había de cumplir dos propósitos: reivindicar la usurpada porción del reino de Dios y redimir al género humano del poder de la penalidad del pecado. Pero en su condición de caído y de pecaminoso, el hombre estaba imposibilitado para recibir el poder restaurador de Dios. La solución soberana a ese problema fue la encarnación de Cristo como hombre. En su gran amor por el hombre, Dios ya había determinado realizar el sacrificio supremo aún antes de la caída del hombre.
Él pagaría personalmente la pena por el pecado del hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Efesios 1:4, Primera de Pedro 1:20. Este acto de gracia de Dios único de la historia ilustra la profunda y el poder vencedor del amor de Dios. Romanos 8:37. Aun cuando Dios se revela el derecho soberano de hacer un juicio final, ha optado por no ejercer ese derecho a fin de que la humanidad creyente pueda ser redimida. Nunca en la historia de la humanidad se había visto una revelación más grande del carácter amoroso de Dios que cuando Él envió a Jesucristo para redimir a los hombres, cuando Dios anunció su sentencia sobre Satanás por la parte que él tuvo en la caída del hombre, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te hirá en el carcañal, y tú le herirás en el carcañal. Génesis en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Génesis 3:14-15. A menudo se hace referencia de este pasaje como protoevangelio. Esta es la primera referencia a Cristo en la Biblia. Resulta importante que la primera vez que, que se menciona a Cristo es con rebelión a la derrota de Satanás. Esta es la esencia del Evangelio, las buenas nuevas de la victoria sobre el fracaso. El hombre no estaba destinado a recibir una liberación instantánea de su culpa. Fracasó por su desobediencia, pero Dios se propuso cimentar el fundamento de la redención, enseñándole la importancia de la obediencia a su voluntad. La historia del trato de Dios con el pueblo de Israel es una continua demanda de obediencia. Dios llamó a Israel a obedecer su ley, pero la historia de Israel es una petición de fracaso, es obedecer la ley de Dios. La continua desobediencia de Israel hizo que fracasara la misión que Dios le había encargado, y trajo el juicio de Dios sobre la nación entera. El sentido más directo en que este pasaje de Génesis se cumplió fue en la crucifixión de Jesucristo. Satanás fue la fuerza impulsadora detrás del sumo sufrimiento de Cristo antes de su muerte, pero la herida en el carcañal producida por Satanás fue menor y solo temporal comparada con la herida en la cabeza inferida por Cristo. La condena final de Satanás y su reino fue sellada en la muerte y resurrección de Cristo. Misionología. No fue solo Jesucristo quien desempeñó un papel en la derrota de Satanás. Dios nunca siempre levantar, redimir y capacitar al hombre para que sea vencedor sobre el reino de Satanás. Él quiere que Satanás sea derrotado a diario, así como
la será en su juicio, así como lo será en su juicio final. Ese Dios amoroso interviene constantemente en los asuntos humanos para levantar al hombre por encima de la naturaleza caída y capacitarlo para contrarrestar la acción de Satanás. Nunca ha permanecido impasible en lo que concierne al hombre. Nunca se ha mostrado propenso al dejar simplemente que el hombre siga su propio camino. Permanece siempre con la mirada vigilante, listo para buscar y salvar a toda oveja perdida, para corregir y animar a todos los que lo siguen a él. Dios tiene una misión. Con su misión activa, Dios procura que los hombres vengan al arrepentimiento por medio de la obra realizada por Cristo. Lucas 19:20, segunda de Pedro 3:9. A lo largo de la historia, Dios ha contado con que aquellos que lo servían participaran en su misión. Noé construyó el arca, el cual llegó a ser el instrumento de salvación de Dios en el diluvio. Israel sabía ser el testigo de Dios ante las naciones. Hoy la iglesia de Jesucristo es el instrumento divino de Dios llamado a participar en su misión. El amor de Dios no está confiado a ninguna raza, nación ni grupo cultural. Él ama a todos los pueblos, ama a los primeos africanos, tanto como a los hombres de negocio asiáticos. Él desea redimir a los refugiados camboyanos, tanto como desea que los soldados argentinos argentinos encuentren a Cristo. El amor de Dios traspasa todas las fronteras, culturas raciales y lingüísticas. Él quiere que todos tengan una oportunidad para seguir a Cristo. La misión redentora del pueblo escogido de Dios. Son muchos los que se han preguntado por qué Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo especial. A lo largo de la historia, ¿los amaba más Dios? ¿Quería Él bendecirlos y olvidarse de las demás naciones del mundo? Ellos fueron un pueblo obstinado, lento para guardar las leyes de Dios. ¿Por qué se comprometió tanto con un solo pueblo, con una sola nación? El Señor favoreció al pueblo judío en parte por la fe de Abraham, su primer patriarca, pero lo más importante es que Él escogió a los israelitas para que fueran participantes especiales en su plan para redimir a todo el género humano. La promesa intercultural en el pacto abránico. Dios había prometido bendecir a Abraham, haciendo de él una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Por la promesa que le hizo a Abraham, Dios comenzó un nuevo
capítulo en la historia de la humanidad, el plan de Dios para redimir el género humano. Así que a individuos como a naciones. No había cambiado. Lo que hizo fue comenzar un nuevo método. En él identificaría de un modo especial con el pueblo de una nación específica. Promovería su crecimiento, determinaría su sistema, esperanza ni conocimiento de su creador. Dios llamó a Abraham a la nación de Israel con el fin de salvar a todo el género humano, no solamente a una nación. El llamamiento de Israel a la nación de Dios, el monte Sinaí, fue un hito en la historia de la revelación de Dios con su pueblo escogido. Fue en pie del Sinaí donde Israel acampó al tercer mes después de escapar de Egipto. Fue junto al Sinaí donde Israel se rebeló contra Dios y adoró al becerro de oro. Fue en el Sinaí donde Dios le dio la ley a Moisés. Asimismo llamó a Israel para que fuera instrumento de su misión alcance mundial. Éxodo 19:1-2. Exigió de Israel una relación especial con él, la cual vino a ser llamada el pacto mosaico. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros a lo que hicisteis a los egipcios, así como os tomé sobre a las, así como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardarías mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Dios le dio a Israel tres promesas específicas. Ellos llegarían a ser su especial tesoro. Llegarían a ser un reino de sacerdote y gente, una nación santa. Tenía el sentido de haber sido apartado para propósito específico. Ese nuevo pacto de Dios era un llamamiento a Israel para que fuese apartado, escogido de un modo especial para los propósitos de Dios. Israel había de ser santo en dos sentidos. Debía dedicarse a adorar al único Dios verdadero en un singular devoción a Él. Israel debería imitar la justicia de Dios mediante una limpia observancia de sus leyes y decretos. Israel llegaría a ser también el agente de Dios en su trato con las naciones pecadoras al establecer una correcta relación vertical con Dios. Israel sería un brillante ejemplo para las demás naciones. Las formas impías de adoración pagana, como la prostitución al servicio de los templos y en el sacrificio de niños, contrastarían agudamente con Israel
iluminado con la gloria, la justicia y la perseverancia de Jehová Dios. Él se proponía que Israel se distinguiera entre las naciones como una joya preciosa. Quería que la hermosura de su santidad de Israel atrajera el resto de las naciones hacia él. El hecho de guardar las leyes y el pacto de Dios haría que la sociedad israelita pareciera una utopía en contraste con el pecado, la codicia y la degradación a otras sociedades. Así era como Israel debía llegar a ser una nación de sacerdotes. Dios quería que su pueblo llegara a ser un ejemplo viviente del poder y la gracia de Dios para las naciones, las cuales serían llamadas a la justicia de Dios por la meditación del sacerdocio de Israel. La ley de Dios tenía visiones para el desempeño de la función que él había llamado a Israel. Los extranjeros que había entre ellos habrían ser tratados con benevolencia y amor. Levítico 19, 33, 34. Los judíos deberían demostrar la hospitalidad hacia los extranjeros, recordando que ellos también habían sido extranjeros en tierra extraña, donde fueron redimidos por Dios. Deuteronomio 10, 19, Éxodo 22, 21, 29, 23, 9. Había solamente dos requisitos para que un extranjero pudiera incorporarse a la sociedad israelita. Los varones tenían que ser circuncidados y tenían que guardar la ley y ponerla por obra. Más tarde, los dirigentes judíos procedentes de Frigia y Panfilia y Egipto, helenistas procedentes de por lo menos 15 regiones del Imperio Romano, oyeron las alabanzas de Dios en sus propias lenguas maternas, tan lejos de sus hogares. Los creyentes galileos sin títulos universitarios hablaban milagrosamente es por lo menos 15 idiomas enumerados en Hechos 2, 8, 10. Las maravillas de Dios, toda esa gente congregada en las calles al oír cada uno su lengua materna, estando tan lejos de su hogar, se miraban atónitos unos a otros, maravillados y asombrados al verdadero significado del día del Pentecostés. En ese momento, Dios le estaba mostrando al mundo algo muy especial. Él ya no se revelaría más por medio de los judíos, ahora lo haría por medio de la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia estaría tan llena de poder conferido por el Espíritu Santo que sería capaz de atravesar toda frontera racial, cultural o lingüística en la tierra para penetrar la idiosincrasia de cada pueblo con el evangelio de Jesucristo. Sería una iglesia determinada a penetrar la vida misma de cada sociedad, presentando el evangelio en la lengua materna, el lenguaje íntimo de cada pueblo. Dios declara que el
plan de acción del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo sería establecer iglesias en medio de cada grupo de personas en la tierra. Superación del prejuicio judaico como se analizó anteriormente. Los judíos tenían un gran prejuicio racial, religioso y cultural contra los gentiles. Los judíos religiosos procuraban evitar, evitar y evadir todo tipo de asociación con los gentiles. Los romanos dominaban a los judíos políticamente, pero eso les exaltaba el sentido de superioridad espiritual que tenía sobre todos los gentiles, la cual sentía de un grado tan intenso, y fue sobre este pueblo prejudiciado que Dios derramó su Espíritu Santo. Era una cosa esperar que Dios evangelizaran a su propia nación, pero otra muy diferente era enviarlos a evangelizar a los gentiles. El Espíritu Santo tenía realmente una gigantesca tarea por delante si la iglesia judaica había de llevar a cabo eficazmente el propósito divino. El día del Pentecostés, Pedro se puso en pie y predicó el evangelio. 3,000 personas fueron salvas. Probablemente muchas de ellas eran judíos helenistas que se hallaron en Jerusalén por las fiestas especial. Luego el número de creyentes creció rápidamente, 5,000, 10,000, 15,000. Antes de pasar mucho tiempo, había ya aproximadamente unos 25,000 creyentes en la ciudad. Al principio, según la opinión de algunos eruditos, y la mayor parte de los creyentes eran judíos helenistas, pero pronto el número de creyentes de Judea alcanzó y sobrepasó el de los creyentes helenistas. Eso llevó a una división en la iglesia primitiva. Hechos 6. Los creyentes helenistas se habla de habla griego, empezaron a sentir cierto resentimiento debido a que los trataban como a menos importantes en la iglesia creciente. Esta discriminación resultaba de prejuicio dentro y fuera de la iglesia de parte de los judíos criados en la religión, que se consideraban castigados, a la vez que miraban a los helenistas como mestizos culturales y por lo tanto inferiores. El problema aparte era el hecho de asegurar que las viudas helenistas fueran bien atendidas en la distribución diaria. Hechos 6:1, pero rápidamente los apóstoles se percataron de que en realidad el problema radicaba en la falta de dirección del segmento helenista de la iglesia. Los creyentes de habla griega no creían tener tal acceso a los líderes. No había ninguno de los suyos entre apóstoles, sabiendo. Los apóstoles les dijeron a los helenistas: buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encargasen este trabajo. Hechos 6:3. Algunos dan por sentado que aquellos hombres fueron nombrados simplemente como diácono, y que solo se esperaba de ellos que administrasen la obra benéfica de la iglesia. En realidad, esos hombres eran apóstoles entre los creyentes helenistas de la iglesia primitiva.
Un rápido examen de los hombres de que fueron elegidos revelan que todos ellos tenían nombre helenista. Griegos, tenían ministerio apostólicos por derecho propio. Después de todo, Felipe se comenzó un avivamiento en Samaria, sirviendo de mesas. Hechos 4:8. Hechos 4 al 8. Esteban no fue apedreado por atender las viudas. Hechos 6:8-15. El ministerio de estos hombres era paralelo al de los apóstoles. Eran apóstoles entre el segmento helenista de la nueva iglesia. Una vez que los helenistas llegaron a tener sus propios líderes, creció su celo y su influencia. Muchos de los judíos helenistas de Jerusalén y aún sus sacerdotes creyeron y comenzaron a seguir a Cristo. Hechos 6:7. Esto entrañaba una amenaza a la existencia de sinagoga. Se exasperó de tal modo que sus miembros presentaron el falso testimonio que llevó al apedreamiento, a la muerte de Esteban. Hechos 6:4-15. Después de la muerte de Esteban, la persecución de la iglesia aumentó espectacularmente. Hechos 8:1. Fue de modo especial intensa contra los creyentes helenistas. Muchos de ellos huyeron a Jerusalén, a otras partes de Judea, pero la mayoría de los helenistas comenzaron a trasladarse al norte, hacia la costa fenicia, o al sur hacia Egipto, y de allí al norte. Hechos 21:3-4, Sidón. Hechos 27:3, y en muchos otros lugares en donde pudieron. Los helenistas se radicaron en los numerosos sitios de los cuales fueron resultado providencial fundadas las y fundaran iglesias entre los otros judíos helenistas, pero ellos mismos en la mayor parte de los lugares de donde habían trasladado. Hechos 11, 19, 20 registra un acontecimiento significativo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que se hubo con motivo de Esteban, esto se refiere a los creyentes helenistas de la iglesia de Jerusalén, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Iniciaron iglesia entre otros helenistas como ellos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús y las noticias del Señor. Las últimas palabras de Jesús en esta tierra fueron una orden para el ministerio intercultural hasta lo último de la tierra. La primera, Hechos 1:8, la primera demostración del poder del Espíritu Santo al comenzar la iglesia en Hechos 2 fue una dramática declaración del propósito de Dios
al alcanzar a todos los pueblos en un ministerio del día, en un ministerio intercultural. Con todo, le llevó 17 años a la iglesia después del día del Pentecostés para empezar a hablarles a los griegos también. Pasaron 17 años antes de que la iglesia siguiera empezar a llevar a cabo el plan, la acción del Espíritu Santo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y la mano del Señor estaba con ellos en gran manera, creyó y se convirtió al Señor. Hechos 12:21. Dios comenzó a moverse poderosamente entre los griegos no judíos. En Antioquía, los apóstoles enviaron a Bernabé. Los apóstoles enviaron a Bernabé, hijo de consolación, desde Jerusalén, para que investigase ese movimiento de los gentiles hacia Cristo. Era muy temprano para los que la iglesia de Jerusalén creyera que los gentiles podían servir a Dios sin guardar la ley judaica. Hechos 15. Siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, Bernabé reconoció de inmediato la mano de Dios en la recién formada iglesia griega. Dios dio su aprobación al ministerio que se realizaba entre los griegos. Hechos 11:22-24. Aquello estimuló aún más el avivamiento de los griegos. Entonces Bernabé pensó en Pablo, que había declarado que Dios lo había llamado a ser apóstol a los gentiles. Romanos 11:13. Pablo llevaba unos 10 años en la ciudad de Tarso cuando Bernabé fue allá para llevárselo a Antioquía. Bernabé y Saulo ministraron en Antioquía un año entero. Durante ese tiempo se comprobó allí el ministerio de Saulo a los gentiles, para cuando la narración del libro de los Hechos progresa y llegando al capítulo 13, Bernabé y Saulo habían llegado a llamarse Pablo y Bernabé, constituían al primer equipo de evangelio intercultural que sería enviado a evangelizar a los gentiles de la iglesia primitiva. Llegaron a ser modelos, el primero de muchos equipos de evangelismo intercultural que estableciera iglesia en ciudades y poblaciones del Imperio Romano. Hechos 13:1-3. Fueron tan eficientes que hasta sus enemigos exclamaron, que trastornaron al mundo entero. Hechos 17:6. Este es el plan en Este es el plan de acción del Espíritu Santo: trastornar al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo en cada generación. El que quiere que todas las iglesias y todos los grupos de iglesias en los países estén comprometidos en forma continua y vital en realidad, evangelismo intercultural y establecimiento de iglesias con demasiada frecuencia. Las agrupaciones, naciones de las iglesias son muy parecidas a la iglesia judaica primitiva. También demasiados prejuicios en favor a su grupo pueblo, en contra de otros pueblos, como para oír la voz del Espíritu Santo,
cuando les dice que vayan, sí sabemos escuchar, oiremos la voz del Espíritu Santo. Cuando nos dice que llevemos a cabo su principal plan de acción encomendada a la iglesia, el ministerio intercultural a todos los pueblos de la tierra. Cada iglesia debe buscar la voluntad de Dios para descubrir cómo debe enviar evangelistas interculturales a las agrupaciones de la iglesia. Deben trabajar conjuntamente para tener la seguridad de tales evangelistas estén bien preparados en el ministerio intercultural. Asimismo, deben asegurarse de que reciban fielmente su sostenimiento en su importante ministerio. El ministerio intercultural, un ministerio central y fundamental en el plan de acción del Espíritu Santo para la iglesia. El grado de que nuestras iglesias actúen en el centro del movimiento del Espíritu Santo en la tierra será el grado en que aquellas mismas estén vigorosamente ocupadas en el evangelismo intercultural. El ministerio intercultural es el plan de acción del Espíritu Santo. Bosquejo del capítulo. La revelación del plan divino a favor del hombre. La base de la redención en el amor de Dios. El amor de Dios determinó la historia de la redención. Jehová tiene un plan divino, plan de redención del pueblo escogido. El pacto con Abraham tiene una promesa intercultural. Dios encarga a Israel a participar en su plan divino, la razón del éxito del pueblo escogido. La iglesia participa en el ministerio intercultural, ministerio de Cristo revelado, la misión centrífuga. Misionología, página 32. El carácter evangelizador de la iglesia, mayordomos del evangelio, la misión del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en un encuentro con las verdades. ¿Cuál es la única característica de la naturaleza de Dios, de los cuales depende el hombre totalmente? ¿Por qué? De acuerdo con este capítulo, ¿qué características tiene en común los hombres y los ángeles? ¿Por qué Dios los creó a esta manera? ¿Cuáles fueron los dos problemas que Dios tuvo después que Adán pecó? ¿De qué manera los resolvió Dios? ¿Qué es el protoevangelio? ¿Por qué es importante? ¿Qué nos enseñan respecto de Dios? ¿Cuáles son las tres promesas personales específicas que Dios le hizo a Abraham? ¿Cuáles son las dos promesas de poder que Dios le hizo a Abraham? Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, le prometió que sus descendientes tendrían un ministerio intercultural. El texto de Génesis 12:1-3, en el que Dios hizo esta promesa. ¿Qué significa el nombre Abraham? ¿Qué significa Israel? ¿De qué manera estaba la misión de cada uno en ello? ¿Por qué escogió Dios al pueblo de Israel? ¿Cuáles fueron las tres promesas que Dios le hizo a Israel en el pacto mosaico? Que tenían que ver esas promesas
con el llamamiento de Israel en la misión de Dios? ¿Cuál era la clave para que Israel recibiese las bendiciones prometidas por Dios? Como Israel se descalificó a sí mismo de su ministerio intercultural, ¿cuál fue el ministerio revelado a Pablo según Efesios capítulo 2 y 3? ¿Quiénes heredaron el llamamiento de Israel al ministerio intercultural después de la resurrección de Cristo? ¿Cuál es la clave para cumplir ese mandamiento? ¿Cuál es hoy la presentación más aproximada del reino de Dios en la tierra? ¿Cuál es su naturaleza fundamental de acuerdo con las parábolas de Jesús sobre el reino de Dios? ¿Qué dijo Jesús después de su resurrección y qué hizo el Espíritu Santo para demostrar la importancia del ministerio intercultural para la iglesia? 15. ¿Dónde empezó realmente la iglesia neotestamentaria su ministerio intercultural? ¿Cuánto tiempo después del día del Pentecostés ocurrió eso? ¿Por qué demoró tanto? A título de la teoría a la práctica. Analice las características del amor y la misericordia y justicia de la rectitud de Dios. ¿Cómo se relaciona ellas con la manera en que Dios trata con el hombre? ¿Por qué permite Dios que el mal siga imperando hoy en el mundo? Demuestre la característica de yo haré, tú serás, de las promesas que Dios le hizo a Abraham, registradas en Génesis 12, 1 al 3 y en estos otros pasajes de la Biblia. ¿Qué importancia tiene para usted aprender y obedecer a Dios? ¿Qué relación hay entre obedecer y aprender a oír la voz de Dios en su vida diaria? Nombre 5 iglesias locales que usted conozca que estén sosteniendo activamente el evangelio intercultural. ¿Qué clase de ayuda proporcionan? ¿Qué hace su, qué hace su propia iglesia al respecto? ¿Qué debía hacer? Si un amigo suyo de la iglesia le dijere que Dios no está interesado en el evangelio intercultural, ¿cómo le contestaría? ¿Qué pasajes bíblicos usaría usted para apoyar su respuesta? ¿Qué prejuicios culturales podría usted señalar como existentes entre su pueblo, semejante a los que habría entre judíos de la época de Jesús? ¿Cómo ha afectado esto a la visión del ministerio intercultural de las iglesias de su pueblo? ¿Qué paso se podría dar para hacer que sus iglesias participen más eficientemente en el ministerio intercultural? Esto consta por escrito del Talmud judío